Si esta noche tus hijos están durmiendo bajo tu techo o si están lejos, dispersos por el mundo, quiero decirte algo que va a revolucionar tu vida de oración. Hay 3 oraciones que Dios espera que hagas cada noche antes de dormir. 3 clamores que tienen el poder de romper cadenas generacionales, de cerrar puertas al enemigo y de abrir los cielos sobre la vida de tus hijos. Y créeme, no estoy hablando de oraciones religiosas, vacías, repetitivas. Estoy hablando de decretos proféticos que activan el poder de Dios en lo invisible mientras tus hijos descansan. ¿Sabes por qué la noche es tan importante? Porque la Biblia dice en el Salmo 121:4 que he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, Dios está despierto. Mientras tus hijos descansan, el Señor está vigilando. Pero hermano, hermana, hay algo que debes entender. Dios responde a la fe activa, a la oración persistente, al clamor del Padre que no se rinde. Porque el libro de Job nos enseña que Job madrugaba, ofrecía sacrificios y oraba por cada uno de sus hijos diciendo: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. ¿Lo ves? Un padre intercesor, un padre sacerdote de su hogar, un padre que cubría a sus hijos antes de que el día comenzara. Y hoy, en este momento, Dios te está llamando a ti a recuperar esa autoridad espiritual, esa posición de intercesor nocturno, de guardián espiritual, que se para en la brecha entre tus hijos y las tinieblas. Porque escúchame bien, el enemigo no duerme, Satanás no toma vacaciones. El diablo está buscando a quien devorar, como león rugiente. Dice 1 Pedro 5:8. Y créeme, él tiene sus ojos puestos sobre tus hijos, pero tú tienes algo que el enemigo no puede resistir. Tienes la autoridad de un padre o una madre que ora con fe, con poder, con la palabra de Dios en tus labios. Ahora bien, antes de revelarte estas 3 oraciones, quiero que entiendas algo fundamental. No es suficiente con orar de vez en cuando. No basta con decir: Dios bendice a mis hijos y listo. No. La Biblia nos enseña en Lucas 18 la parábola de la viuda persistente, que clamaba día y noche al juez hasta que obtuvo justicia. Y Jesús preguntó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Día y noche, hermano, día y noche, hermana. Esto no es opcional, esto es guerra espiritual, esto es tomar en serio el llamado de ser padres. La primera oración que todo padre debe hacer cada noche es esta: Señor, levanta un cerco de protección angelical alrededor de mis hijos, guárdalos del mal y del maligno. Ahora, escúchame bien, esta no es una oración mágica, esto no es un conjuro, esto es una declaración de fe basada en las promesas de Dios. Cuando tú oras pidiendo protección angelical, estás activando lo que dice el Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Entiendes la magnitud de esto? Dios tiene ángeles, ejércitos celestiales, seres de fuego y poder que están a las órdenes del Padre, esperando que un padre o una madre en la tierra active esa protección con su oración de fe. Yo sé que hay padres aquí que están preocupados. Sé que hay mamás que no pueden dormir porque sus hijos andan en malas compañías, porque sus hijos están expuestos a drogas, a pornografía, a violencia, a ideologías que destruyen, y el enemigo te ha hecho creer que no hay nada que puedas hacer. Mentira. Hay algo poderoso que puedes hacer. Puedes orar. Puedes clamar al Dios Todopoderoso que rompe cadenas, que cierra bocas de leones, que liberta cautivos.
Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿qué hizo Dios? Envió a su ángel para cerrar las bocas de las fieras. Daniel 6:22. Cuando Pedro estaba en la cárcel, condenado a muerte, la iglesia oró sin cesar y Dios envió a su ángel para abrir las puertas y liberarlo. Hechos 12. Y lo mismo puede hacer con tus hijos, pero tienes que orar con fe, con autoridad, con convicción. No puedes orar dudando. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que esta noche, antes de dormir, vas a poner tu mano hacia donde están tus hijos, aunque estén en otro cuarto, aunque estén en otra ciudad, en otro país, y vas a declarar con autoridad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo decreto protección angelical sobre mis hijos. Ordeno que tus ángeles acampen alrededor de ellos, que los guarden de todo accidente, de toda enfermedad, de toda trampa del enemigo. Que ningún arma forjada contra ellos prospere. Que ninguna brujería, ninguna maldición, ninguna palabra de muerte tenga poder sobre sus vidas. Declaro que mis hijos están cubiertos por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, protegidos por los ángeles de Dios. Y vas a orar esto con tus propias palabras, con tu propio corazón, pero vas a hacerlo cada noche. Porque la oración persistente mueve el corazón de Dios. Elías oró 7 veces por lluvia, y a la 7ª vez vino la nube, 1 Reyes 18:43 hasta 44. No te rindas después de orar una vez. Ora cada noche, construye un muro de oración que el enemigo no pueda penetrar. Pero hay algo más. Esta oración de protección no solo cubre lo físico, también cubre lo espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, líbranos del mal o líbranos del maligno, Mateo 6:13. Tus hijos necesitan ser librados del maligno, de sus estrategias, de sus seducciones, de sus mentiras. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Están rodeados de tentaciones por todos lados. Pero cuando tú oras, cuando tú declaras protección, estás cerrando puertas espirituales, estás impidiendo que el enemigo tenga acceso a sus mentes, a sus corazones, a sus decisiones. Y déjame ser más específico. Cuando oras por protección angelical, estás ordenando que los ángeles de Dios formen un campamento alrededor de tus hijos, exactamente como dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ves eso? Acampa. No es que pasa de vez en cuando, no es que visita ocasionalmente, acampa, se establece, se queda. Forma una base militar celestial alrededor de tus hijos. Y estos ángeles no son débiles, no son criaturas tiernas con arpitas, son guerreros celestiales, son seres de fuego que obedecen las órdenes de Dios. El profeta Eliseo y su criado estaban rodeados por el ejército enemigo y el criado tenía miedo. Pero Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos del criado, vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo 2 Reyes 6:17. Hay más con nosotros que con ellos. Y lo mismo es cierto para tus hijos cuando tú oras. Escucha, quiero que imagines algo. Cada noche, cuando tú oras pidiendo protección angelical, es como si estuvieras llamando al comandante de los ejércitos celestiales y le estuvieras dando órdenes específicas. Asigna tus mejores ángeles a cuidar a mi hijo cuando vaya a la escuela. Asigna ángeles guerreros cuando esté en las calles. Asigna ángeles que guarden su mente cuando navegue por internet. Asigna ángeles que protejan su cuerpo cuando esté durmiendo. Y Dios honra esas peticiones específicas, esas declaraciones de fe. Además, esta oración de protección incluye protección contra accidentes.
¿Cuántos jóvenes mueren cada año en accidentes de tráfico? ¿Cuántos niños sufren caídas, lesiones, heridas? Pero cuando tú oras, estás activando la protección divina. El Salmo 91, contra 9 hasta 10 promete: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ningún mal, ninguna plaga. Esa es la promesa cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente. Y también estás orando protección contra enfermedades. Vivimos en tiempos donde hay pandemias, virus, bacterias resistentes, enfermedades nuevas, pero Éxodo 15:26 dice: yo soy Jehová tu sanador. Cuando tú decretas protección sobre tus hijos, estás declarando que ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna plaga tiene autoridad sobre ellos, porque están bajo el pacto de protección del Dios viviente. Y no solo eso, también estás cerrando puertas a ataques sobrenaturales. Porque sí, hermano, hermana, existe la brujería, existen las maldiciones, existen personas que hacen pactos con el diablo para dañar a otros, y tus hijos pueden ser blanco de esos ataques espirituales. Pero cuando tú oras, cuando declaras la sangre de Cristo sobre ellos, esos ataques rebotan. Números 23:23 dice: porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Cuando tus hijos están cubiertos por tu oración, ninguna brujería prospera, ningún maleficio tiene efecto, ninguna maldición se cumple. La segunda oración que debes hacer cada noche es: Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos y abre sus oídos espirituales para que escuchen tu voz y no la voz del mundo. Hermano, hermana, qué tremendo es esto, porque muchas veces nosotros como padres no sabemos qué hacer. Estamos perdidos, confundidos, abrumados. Nuestros hijos nos desafían, nos desobedecen, toman malas decisiones y nosotros no sabemos cómo guiarlos. Pero Santiago 1:5 nos da una promesa poderosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios tiene la sabiduría que tú necesitas para criar a tus hijos. Él sabe exactamente qué palabras decirles, qué disciplina aplicar, qué momentos son de corrección y qué momentos son de gracia. Pero tienes que pedirla, tienes que humillarte y reconocer: Señor, yo no puedo solo, no sé cómo manejar esta situación. Dame tu sabiduría, dame tu discernimiento, muéstrame cómo guiar a mis hijos por el camino correcto. Y mira, esto es importante porque Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero para instruir necesitas sabiduría divina. No puedes criar a tus hijos con la sabiduría del mundo, con los métodos humanistas, con las filosofías vacías que abundan hoy en día. Necesitas la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, la que es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, como dice Santiago 3:17. Pero esta oración tiene dos partes. No solo pides sabiduría para ti, también pides que Dios abra los oídos espirituales de tus hijos, porque vivimos en un mundo que está gritando mentiras constantemente. El mundo les dice a tus hijos: haz lo que te haga feliz, sigue tus deseos, no hay absolutos, define tu propia verdad. Y tus hijos están siendo bombardeados con estas mentiras todos los días, en la escuela, en las redes sociales, en la televisión, en la música. Pero Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Tus hijos necesitan aprender a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Y esto solo sucede cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios que quite la sordera espiritual de sus oídos, que quite las vendas de sus ojos, que rompa las cadenas que el enemigo ha puesto sobre sus mentes.
He visto padres destrozados porque sus hijos se fueron del camino del Señor. Se desviaron, se alejaron, abrazaron el pecado, rechazaron la fe, y el corazón de esos padres está roto. Pero escúchame, nunca es tarde para orar. Nunca es tarde para clamar a Dios. El hijo pródigo regresó a casa, ¿verdad? Lucas 15. Regresó porque hubo un padre que lo esperaba, que nunca dejó de amarlo, que nunca cerró la puerta. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, yo estoy convencido de que ese padre oraba cada noche por su hijo. Oraba: Señor, tráelo de vuelta, abre sus ojos, que reconozca su pecado, que vuelva a casa. Y un día ese hijo despertó, vino en sí y regresó. ¿Por qué? Porque la oración de un padre tiene poder. Tiene poder para romper el endurecimiento del corazón. Tiene poder para penetrar las tinieblas espirituales. Tiene poder para traer de vuelta al hijo perdido. Así que esta noche vas a orar. Señor, dame sabiduría sobrenatural para ser el padre, la madre que mis hijos necesitan. Enséñame a amarlos con tu amor, a corregirlos con tu gracia, a guiarlos con tu verdad. Y te pido, Padre, que abras los oídos espirituales de mis hijos, que escuchen tu voz, que distingan entre tu voz y la voz del enemigo, que no sean arrastrados por las corrientes de este mundo, que permanezcan firmes en tu palabra, arraigados en tu amor, llenos de tu espíritu. Y vas a declarar esto con fe, creyendo que Dios está obrando en lo invisible, porque Isaías 55:11 promete que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Cuando tú oras la palabra, cuando tú declaras las promesas de Dios sobre tus hijos, estás activando el poder creativo de Dios, estás poniendo en movimiento las fuerzas del cielo. Ahora, déjame profundizar en esta segunda oración. Cuando pides sabiduría para criar a tus hijos, estás reconociendo tu necesidad de dirección divina en cada etapa de su desarrollo. Porque criar a un niño de 5 años requiere una sabiduría. Criar a un adolescente de 15 años requiere otra sabiduría diferente. Y guiar a un joven adulto de 25 años requiere todavía otro tipo de sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio que ha existido. Y cuando Dios le preguntó qué quería, él no pidió riquezas ni fama. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo. 1 Reyes 3:9. Y Dios le dio esa sabiduría. Y además le añadió riquezas y honor. De la misma manera, cuando tú pides sabiduría para guiar a tus hijos, Dios no solo te da la sabiduría, también te añade todo lo demás que necesitas: paciencia, gracia, discernimiento, amor, firmeza cuando es necesario, ternura cuando es apropiado. Y esta sabiduría divina te va a guiar en momentos críticos. Te va a susurrar al oído: este es el momento de corregir. O te va a decir: este es el momento de abrazar. Te va a advertir: tu hijo está pasando por algo, pregúntale. O te va a impulsar: es tiempo de tener esa conversación difícil que has estado postergando. Porque los padres que oran reciben intuiciones divinas, percepciones espirituales que los padres que no oran no tienen. Tú vas a saber por el Espíritu Santo cuando tu hijo está mintiendo. Vas a percibir cuando está en problemas, aunque no te lo diga. Vas a discernir cuando está siendo influenciado por malas compañías, aunque él lo niegue. Porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Y ese Espíritu te guía a toda verdad. Juan 16:13. Y en cuanto a la segunda parte de esta oración, abrir los oídos espirituales de tus hijos, esto es absolutamente crucial en los tiempos que vivimos. Porque el enemigo ha creado tanto ruido, tanta distracción, tanto caos en el mundo, que nuestros hijos no pueden escuchar la voz de Dios. Están conectados a sus celulares 24 horas al día. Están consumiendo contenido constantemente: videos, música, mensajes, publicaciones, y en medio de todo ese ruido, la voz suave y apacible de Dios queda ahogada. Pero cuando tú oras,
estás pidiéndole a Dios que rompa ese bombardeo, que atraviese ese ruido, que hable directamente al corazón de tus hijos, y Dios lo hace. Él habla en sueños, como lo hizo con José Mateo 1:20. Habla a través de circunstancias, como lo hizo con Pablo en el camino a Damasco, Hechos 9. Habla a través de personas que cruza en su camino, como lo hizo con Felipe y el etíope. Hechos habla de 1000 maneras diferentes, pero tus hijos necesitan tener oídos abiertos para escuchar. Y ahora viene la tercera oración, la más poderosa, la que cambia destinos eternos. Señor, salva a mis hijos, llénalos de tu Espíritu Santo y úsalos para tu gloria. Hermano, hermana, esto es lo más importante que su éxito académico, más importante que su prosperidad económica, más importante que su salud física. Lo más importante es la salvación de sus almas. Jesús preguntó en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué te sirve que tus hijos sean exitosos, ricos, famosos, si al final pierden su alma y pasan la eternidad separados de Dios? Por eso tienes que orar por la salvación de tus hijos. Tienes que clamar como Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10:1. El anhelo de tu corazón debe ser la salvación de tus hijos. No sus logros, no sus títulos, no su fama, su salvación. Y mira lo que dice Hechos 16:31, cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo oyes? Tú y tu casa. Hay una promesa para tu casa, para tu familia, para tus hijos, pero tienes que creerla, tienes que reclamarla, tienes que orar hasta que se manifieste. Tal vez tienes un hijo que está endurecido, que no quiere saber nada de Dios, que se burla de la fe, que vive en rebeldía, y el enemigo te susurra: ya es tarde, ya se perdió, no hay nada que hacer. Mentira. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras respiran, pueden arrepentirse. Mientras caminan sobre esta tierra, pueden encontrarse con Jesús. ¿Recuerdas la historia de Manasés? Fue el rey más malvado de Israel. Hizo sacrificios humanos, levantó altares a dioses paganos, derramó sangre inocente hasta llenar Jerusalén de cabo a cabo. 2 Reyes 21. Pero cuando fue llevado cautivo a Babilonia, cuando estaba encadenado, humillado en la cárcel, clamó a Dios, y Dios lo escuchó, lo perdonó, lo restauró. 2 Crónicas 33 contra 12:13. Si Dios pudo perdonar y transformar a Manasés, puede transformar a tu hijo. Por eso no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando salvación sobre tus hijos, porque tu oración está abriendo camino, está preparando el terreno, está ablandando corazones endurecidos. Y no solo ores por su salvación, ora también para que sean llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa es ser salvo y otra es ser lleno del Espíritu. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tus hijos necesitan ese poder. Necesitan ser llenos del Espíritu para vencer la tentación, para resistir al enemigo, para vivir en santidad, para cumplir el propósito de Dios. Y finalmente, ora para que Dios use a tus hijos para su gloria. Que no vivan vidas egoístas, centradas en sí mismos, persiguiendo solo sus propios sueños. No. Que vivan para la gloria de Dios, para avanzar su reino, para hacer luz en medio de las tinieblas. Imagínate que tus hijos se conviertan en predicadores del Evangelio, en misioneros, en maestros de la palabra,
en adoradores que ministran la presencia de Dios. Imagínate que tus hijos sean usados para traer salvación a multitudes, para sanar enfermos, para libertar cautivos. ¿No es ese el más grande de los anhelos? ¿No preferirías eso antes que cualquier éxito mundano? Entonces ora, Señor, salva a mis hijos. No permitas que se pierdan. Toca sus corazones, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Tráelos a los pies de la cruz. Que conozcan a Jesús como su Salvador personal, como el Señor de sus vidas. Llénalos de tu Espíritu Santo. Bautízalos con fuego y poder. Úsalos para tu gloria. Que sus vidas sean testimonios vivientes de tu gracia, que sean instrumentos en tus manos para transformar este mundo. Y ora esto con lágrimas si es necesario, ora esto con pasión, con desesperación santa, porque la oración efectiva del justo puede mucho. Santiago 5:16, tu oración tiene poder. Tu oración mueve montañas. Tu oración cambia destinos. Ahora, quiero que entiendas algo. Estas 3 oraciones no son una fórmula mágica. No es que oras una vez y ya está todo resuelto. No. Esto es un compromiso, es una disciplina espiritual, es una guerra que libras cada noche. El enemigo no va a rendirse fácilmente, va a contraatacar, va a intentar desanimarte, hacerte pensar que tus oraciones no sirven de nada, pero tienes que perseverar. Tienes que ser como la viuda persistente que no se rindió hasta que obtuvo justicia. Tienes que ser como Ana, que clamó en el templo, con amargura de alma, hasta que Dios le concedió el hijo que anhelaba uno, Samuel 1. Tienes que ser como Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel hasta que Dios perdonó su pecado, Éxodo 32 contra 31 hasta 32. Y déjame decirte algo más. Estas oraciones no solo transforman a tus hijos, te transforman a ti. Cuando oras cada noche, tu corazón se alinea con el corazón de Dios, empiezas a ver a tus hijos como Dios los ve. Empiezas a amarlos con el amor de Dios. Empiezas a tener compasión, paciencia, gracia, porque muchas veces nosotros como padres somos duros, exigentes, críticos. Vemos solo los errores de nuestros hijos, solo sus fallas, solo sus debilidades. Pero cuando oras, Dios te da sus ojos para mirarlos. Y ves el potencial, la promesa, el destino que Dios tiene para ellos, y eso cambia tu manera de relacionarte con ellos. Ya no los tratas con ira, con frustración, los tratas con amor, con paciencia, con esperanza, porque sabes que Dios está obrando en ellos, que el Espíritu Santo está trabajando, que lo que comenzó Dios lo terminará. Filipenses 1 contra 6. Ahora, permíteme compartir algo profundo contigo. En el libro de Ezequiel, Dios le dice al profeta, Hijo de hombre, ponte en la brecha por la tierra. Ezequiel 22:30. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Significa pararse en medio entre el juicio y la misericordia, entre la maldición y la bendición, entre la destrucción y la salvación. Como padre, como madre, tú eres ese hombre o esa mujer en la brecha. Tú te paras entre tus hijos y el enemigo. Tú te interpones entre ellos y el juicio que merecen por su pecado. Tú clamas por misericordia, por gracia, por otra oportunidad. Y Dios honra eso. Dios respeta esa posición. Porque Él mismo lo hizo. Jesús se paró en la brecha por nosotros. Él se interpuso entre nosotros y la muerte eterna. Él cargó con nuestro pecado en la cruz para que pudiéramos ser salvos. 2 Corintios 5:21. Y ahora nos llama a hacer lo mismo por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra generación. Así que cada noche, cuando oras estas 3 oraciones, estás parándote en la brecha. Estás diciendo, Señor, aquí estoy yo. Usa mi vida, usa mi oración, usa mi fe, para salvar a mis hijos. Y Dios te honrará, te lo prometo. No sé cómo, no sé cuándo,
pero Dios va a responder. Tal vez no veas los resultados inmediatamente. Tal vez pasen semanas, meses, años, pero no te desanimes, porque Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, en el tiempo de Dios, cuando menos lo esperes, verás el fruto de tus oraciones. He conocido madres que oraron durante 30 años por un hijo rebelde, 30 años clamando, intercediendo, sin ver ningún cambio, pero siguieron orando. Y un día ese hijo se arrodilló, se arrepintió, entregó su vida a Cristo. 30 años de oración no fueron en vano. Cada lágrima, cada clamor, cada noche de vigilia, Dios los guardó en su redoma. Salmo 56:8. Y quiero decirte algo más. Cuando ores estas 3 oraciones, hazlo en voz audible. No las pienses solo en tu mente. Decláralas con tus labios, porque Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra en voz alta, tu propia fe se fortalece. Y además, el enemigo escucha. Los demonios tiemblan cuando un padre declara la palabra de Dios con autoridad. Y puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes entrar al cuarto de tus hijos mientras duermen, poner tu mano sobre sus cabezas y orar estas oraciones en susurro. O puedes hacerlo desde tu propia habitación, extendiendo tus manos hacia donde ellos están, declarando protección, sabiduría y salvación sobre sus vidas. Lo importante no es la postura, no es el lugar. Lo importante es tu fe, tu convicción, tu autoridad como padre que está ejerciendo su sacerdocio en el hogar. Y si eres padre soltero, madre soltera, y sientes que la carga es demasiado pesada, escucha. Dios es tu ayuda. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Salmo 68:5. Cuando tú oras, no estás solo. El Espíritu Santo ora contigo. Intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y el mismo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por tus hijos. Romanos 8:34. Así que no importa cuál sea tu situación, no importa si tu matrimonio está roto, si tus hijos están lejos, si las circunstancias son adversas, Dios es más grande que todo. Y tu oración tiene poder para cambiar lo imposible. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo. Estas 3 oraciones no solo protegen, guían y salvan a tus hijos en esta vida, también están asegurando su destino eterno, porque tú y yo sabemos que este mundo es temporal, esta vida es solo un suspiro. Lo que realmente importa es la eternidad, y tus hijos van a pasar la eternidad en algún lugar, o con Dios en el cielo o separados de Él en el infierno. No hay término medio, no hay purgatorio. No hay segundas oportunidades después de la muerte, Hebreos 9:27. Por eso tienes que orar ahora, mientras hay tiempo, mientras están vivos, mientras pueden arrepentirse y creer. Y cuando ores por la salvación de tus hijos, hazlo con urgencia, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Jesús puede volver en cualquier momento, o nuestros hijos pueden morir inesperadamente. Un accidente, una enfermedad, un evento trágico, y si mueren sin Cristo se pierden para siempre. Yo no te digo esto para asustarte, te lo digo para despertarte, para que entiendas la seriedad, la urgencia, la importancia de tu papel como intercesor por tus hijos. Y algo más, cuando tus hijos vean que tú oras por ellos cada noche, cuando sepan que hay alguien que clama a Dios por sus vidas, eso va a impactarlos. Tal vez no lo demuestren, tal vez no lo digan, pero en lo profundo de su corazón lo apreciarán y en momentos de crisis, en momentos de tentación, recordarán que tienen un padre, una madre que está orando por ellos, y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el pecado y la santidad,
entre la perdición y la salvación. Así que te invito a hacer un compromiso hoy, un compromiso sagrado delante de Dios. Di conmigo: Señor, me comprometo a orar estas 3 oraciones cada noche. No importa cuán cansado esté, no importa cuán ocupado esté, no voy a acostarme sin orar por mis hijos. Voy a ser fiel, voy a perseverar, voy a creer, porque tú eres fiel y cumplirás tus promesas sobre mi casa. Y ahora escucha. Después de orar, tienes que confiar, tienes que soltar, tienes que dejar a tus hijos en las manos de Dios. Porque Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No puedes controlar a tus hijos, no puedes forzarlos a seguir a Dios, pero puedes orar y luego confiar en que Dios hará su obra. Confía en que Dios ama a tus hijos más de lo que tú los amas. Confía en que Él tiene un plan perfecto para sus vidas. Confía en que lo que Él comenzó lo terminará y descansa en esa confianza. Duerme en paz, sabiendo que tus hijos están bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. Entonces, esta noche vas a hacer algo diferente. Vas a apagar tu celular, vas a dejar de lado las preocupaciones del día y vas a entrar en la presencia de Dios. Vas a orar estas 3 oraciones con todo tu corazón y vas a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Protección angelical, sabiduría divina, salvación eterna. Estas son las 3 peticiones que cambiarán el destino de tus hijos. Y Dios las va a responder. No porque tú seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él guarda pacto hasta 1000 generaciones con los que le aman. Deuteronomio 7:9. Tus hijos son una herencia del Señor, dice Salmo 127:3. Son un regalo, un tesoro, una responsabilidad sagrada. Y Dios te los confió no solo para alimentarlos y vestirlos, sino para guiarlos al cielo, para presentarlos ante el trono de la gracia, salvos, santificados, llenos de Dios. Así que levántate como el sacerdote de tu hogar, levántate como el intercesor que Dios te llamó a ser. Levántate y ora con autoridad, con fe, con poder, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Y ninguna arma forjada contra tus hijos prosperará, porque tú eres su defensor en oración, su guardián espiritual, su cobertura divina. Y hermano, hermana, déjame añadir algo más que Dios pone en mi corazón en este momento. Cuando tú ores estas 3 oraciones, estás sembrando semillas espirituales en el reino invisible. Y esas semillas van a germinar, van a crecer, van a dar fruto. Tal vez no lo veas hoy, tal vez no lo veas mañana, pero llegará el día cuando verás la cosecha de tus oraciones. Porque el reino de Dios funciona con principios de siembra y cosecha. Jesús dijo en Marcos 4 que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es la oración. Tú siembras las palabras, los decretos, las declaraciones, y Dios hace el milagro de crecimiento en lo invisible. Y estas oraciones también están construyendo un legado de fe que pasará de generación en generación. Porque cuando tus hijos vean tu vida de oración, cuando crezcan sabiendo que había alguien intercediendo por ellos cada noche, ellos van a hacer lo mismo con sus propios hijos. Y así se establece un ciclo de bendición, una herencia espiritual que trasciende el tiempo. Imagínate dentro de 50 años, tus nietos están creciendo en el camino del Señor porque sus padres, que fueron tus hijos, aprendieron a orar por ellos.
Y todo comenzó contigo, con tu decisión de ser un padre intercesor, de tomar en serio este llamado divino. Esto es lo que dice Deuteronomio 6 contra 6 hasta 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, al acostarte. Dios específicamente menciona ese momento del día, porque es un momento sagrado, un momento de vulnerabilidad, un momento perfecto para sembrar palabras de fe, de esperanza, de bendición sobre tus hijos. Y quiero que sepas algo más. Hay poder en la oración nocturna, porque es el momento cuando las defensas del alma están bajas, cuando el subconsciente está más receptivo, cuando el Espíritu Santo puede trabajar más profundamente en el corazón de tus hijos mientras duermen. Es como si Dios tuviera acceso directo a sus espíritus en esas horas de descanso. Por eso el salmista dice en el Salmo 4:4, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hay algo especial que sucede en la noche, en el silencio, en la quietud. Y cuando tú oras por tus hijos en ese momento, estás aprovechando esa ventana espiritual donde Dios puede hablar directamente a sus corazones sin las distracciones del día. Y ahora quiero que guardes silencio. Quiero que en este momento donde estés, cierres tus ojos. Respira profundo y en tu corazón empieza a orar. Clama a Dios por tus hijos, dile sus nombres, ponlos delante del trono de la gracia y declara estas 3 oraciones con fe absoluta. Padre Celestial, levanto a mis hijos ante ti. Declaro protección angelical sobre sus vidas. Ordeno que tus ángeles los rodeen, los guarden, los defiendan de todo mal. Pido sabiduría para guiarlos, para ser el padre, la madre que ellos necesitan, y te ruego, abre sus oídos espirituales para que escuchen tu voz por encima del ruido del mundo. Y clamo con todo mi ser por su salvación, por el bautismo del Espíritu Santo, y porque tú los uses poderosamente para tu gloria. Que sus vidas traigan multitudes a tus pies, que sean instrumentos de salvación, de sanidad, de liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y desde esta noche en adelante, que tu hogar sea un hogar de oración, un hogar de fe, un hogar donde Dios gobierna y donde tus hijos crecen en el temor del Señor. No olvides que cada noche es una nueva oportunidad. Cada noche es una nueva batalla ganada en el reino espiritual. Cada noche es una nueva declaración de que tu casa servirá al Señor. Como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24 contra 15. Y cuando lleguen las mañanas, cuando veas a tus hijos despertar, míralos con nuevos ojos, míralos como lo que son. Hijos de Dios en formación, guerreros en entrenamiento, siervos del Altísimo que están siendo preparados para grandes cosas. Y trata cada día con ellos como una oportunidad más para mostrarles el amor de Cristo, para enseñarles los caminos de Dios, para modelar la vida de oración que quieres que ellos imiten. Que el Dios de toda gracia te fortalezca, te afirme y te establezca como intercesor fiel. Que tus oraciones nocturnas muevan el cielo y cambien la tierra. Que tus hijos se levanten un día para llamarte bienaventurado, porque fuiste el padre, la madre que nunca dejó de orar, y que el legado de tu fe trascienda generaciones, hasta que Cristo vuelva. Amén. Hoy el Espíritu Santo va a revelarte la verdad que te hará libre, la verdad que romperá cadenas de superstición y la verdad que te mostrará dónde está realmente tu protección. No en elementos físicos, no en rituales de hombres,
sino en el nombre poderoso de Jesucristo, en su sangre derramada en el Calvario y en la armadura espiritual que Él mismo te ha dado. Hoy vas a descubrir que no necesitas mezclar tu fe con prácticas que no vienen de Dios, porque la protección más poderosa del universo ya está disponible para ti, y su nombre es Jesús. Quiero hablarte con la claridad que solo el amor puede dar, porque hay muchos hijos de Dios, muchos creyentes sinceros que están siendo engañados en este tiempo, mezclando su fe cristiana con prácticas que no tienen fundamento bíblico, que no vienen del Espíritu de Dios, sino de tradiciones humanas, de supersticiones culturales y en algunos casos de influencias que vienen directamente del reino de las tinieblas disfrazadas de protección espiritual. Y hermano, hermana, esto no es un juego, esto no es algo ligero, porque cuando tú mezclas la verdad de Dios con mentiras del enemigo, cuando mezclas el poder del Espíritu Santo con rituales carnales, estás abriendo puertas espirituales peligrosas en tu vida. Estás debilitando tu fe en lugar de fortalecerla y estás dándole lugar al enemigo en áreas donde debería reinar solamente Cristo Jesús. Hay una realidad que necesitamos entender desde el principio. Vivimos en guerra espiritual. La Biblia es clara en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una verdad fundamental. El enemigo es real, los ataques espirituales son reales, la necesidad de protección es real, nadie está negando eso. El problema no es reconocer que necesitamos protección, el problema es buscar esa protección en lugares equivocados, en métodos que Dios nunca autorizó, en prácticas que en lugar de protegerte te exponen más al reino de las tinieblas. Y aquí es donde entra el engaño, porque el enemigo es astuto, el diablo es el padre de mentiras, según Juan 8:44, y una de sus estrategias más efectivas es tomar tu necesidad legítima de protección y ofrecerte soluciones falsas que parecen funcionar, pero que en realidad te están atando espiritualmente. Rituales con sal y orina, amuletos, limpias espirituales con huevos, veladoras de colores específicos, oraciones mezcladas con invocaciones a santos que no están en la Biblia, todas estas son puertas de entrada del enemigo disfrazadas de protección espiritual. Y lo más peligroso es que muchas veces estas prácticas se transmiten de generación en generación dentro de familias cristianas, se normalizan en la cultura, se mezclan con versículos bíblicos para darles apariencia de legitimidad, pero hermano, hermana, entiende esto con claridad. Dios nunca ha autorizado este tipo de prácticas para su pueblo. Déjame llevarte a la palabra de Dios, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, según Salmo 119, versículo 105. En Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 9 hasta el versículo 14, Dios es absolutamente claro cuando dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. ¿Escuchaste la seriedad de estas palabras? Dios llama abominación a cualquier práctica que intente manipular el mundo espiritual a través de rituales, elementos físicos o invocaciones
que no están centradas exclusivamente en su nombre y en su autoridad. Ahora bien, alguien podría decir, pero pastor, la sal se menciona en la Biblia. Jesús dijo que somos la sal de la tierra en Mateo 5:13. Sí, es verdad, pero Jesús estaba hablando de nuestra influencia moral y espiritual en el mundo. No estaba estableciendo un ritual físico de protección con sal. La sal en tiempos bíblicos representaba pureza, preservación, pacto, pero nunca fue utilizada en rituales mágicos o supersticiosos por el pueblo de Dios. Cuando los israelitas usaban sal, era en el contexto de sacrificios ordenados por Dios, no en rituales inventados por tradición humana. Y en cuanto a la orina, hermano, hermana, no hay una sola referencia bíblica que autorice usar orina humana en ningún tipo de práctica espiritual. Esto viene de tradiciones de brujería, de santería, de prácticas del ocultismo que se han infiltrado en comunidades cristianas a través de la ignorancia y el sincretismo religioso. El sincretismo es uno de los peligros más grandes que enfrenta la Iglesia en América Latina, porque tomamos nuestra herencia católica tradicional, la mezclamos con prácticas indígenas precolombinas, le añadimos un poco de espiritismo afrocaribeño, y luego intentamos bautizarlo todo con lenguaje cristiano evangélico, pensando que si oramos en el nombre de Jesús mientras hacemos el ritual, entonces está bien. Pero hermano, hermana, Dios no acepta mezclas, Dios no acepta sincretismo, Dios demanda pureza en nuestra adoración y en nuestras prácticas espirituales. En 1 Corintios 10:21, el apóstol Pablo es claro: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes mezclar el reino de Dios con el reino de las tinieblas y esperar bendición. Entonces, ¿de dónde vienen estos rituales? Vienen de culturas paganas, de prácticas de brujería que han existido por siglos, donde se cree que ciertos elementos físicos tienen poder inherente para proteger, para limpiar, para alejar el mal. Pero la verdad bíblica es esta: los elementos físicos no tienen poder espiritual en sí mismos. El agua no tiene poder, el aceite no tiene poder, la sal no tiene poder, ningún elemento material tiene autoridad sobre el mundo espiritual, a menos que sea consagrado y usado dentro del contexto que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando tú usas estos elementos fuera del contexto bíblico, cuando inventas rituales que Dios nunca ordenó, lo que estás haciendo sin darte cuenta es practicar magia. Estás intentando manipular el mundo espiritual a través de fórmulas y rituales. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo que la Biblia condena como hechicería. Ahora, quiero ser claro en algo, porque es importante que entiendas mi corazón y el corazón de Dios en esto. No estoy juzgándote si has hecho estas prácticas, no estoy condenándote si alguien te enseñó que esto era correcto. Muchos de nosotros venimos de trasfondos donde estas cosas eran normales, donde nuestras abuelitas, con toda su buena intención, nos enseñaron estos rituales creyendo que nos estaban protegiendo. Pero hermano, hermana, la sinceridad no garantiza la verdad. Puedes estar sinceramente equivocado, puedes tener buenas intenciones, pero estar en camino errado. Y Dios te ama tanto que está trayendo corrección a tu vida en este momento, no para avergonzarte, sino para liberarte, no para condenarte, sino para llevarte a la plenitud de su protección verdadera. La protección de Dios no viene a través de rituales externos, viene a través de una relación interna con Jesucristo. Escucha esto cuidadosamente. Tu protección espiritual no depende de lo que hagas con sal y orina. Depende de tu posición en Cristo, de tu obediencia a la palabra, de tu vida de oración, de tu santidad práctica. En Salmo 91, uno de los pasajes más poderosos sobre protección divina,
No encontrarás ningún ritual, ninguna fórmula mágica, ningún elemento físico que debas usar. ¿Qué encontramos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo de Dios, morar bajo su sombra, esa es la clave. ¿Y cómo habitas al abrigo de Dios? A través de intimidad con Él, a través de obediencia, a través de fe genuina, no a través de rituales carnales. El Salmo 91 continúa: Diré yo del Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tu confesión de fe, tu declaración de confianza total en Dios, eso es lo que activa la protección divina. No un ritual con elementos físicos, sino tu fe puesta exclusivamente en el Dios Todopoderoso. Y mira lo que promete el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué causa esta protección sobrenatural? Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La protección viene de tu amor por Dios y de tu conocimiento íntimo de Él, no de prácticas supersticiosas. Ahora, déjame mostrarte cuál es la verdadera armadura espiritual que Dios te ha dado. En Efesios 6, del versículo 14 al 18, Pablo describe con detalle exacto cómo un hijo de Dios debe protegerse espiritualmente. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta es tu armadura, hermano, hermana. No necesitas nada más. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración constante. Esta es la protección que Dios te ha dado, y es infinitamente más poderosa que cualquier ritual humano. ¿Quieres protección contra el enemigo? Vístete de toda la armadura de Dios. ¿Qué significa ceñir tus lomos con la verdad? Significa vivir en integridad, sin mentiras, sin hipocresía, porque el enemigo no puede penetrar donde hay transparencia delante de Dios. ¿Qué significa la coraza de justicia? Significa vivir en rectitud, apartado del pecado, porque la justicia de Cristo sobre tu vida es una protección impenetrable. El calzado del Evangelio de la paz, estar siempre listo para compartir las buenas nuevas, manteniendo paz con Dios y con los hombres. El escudo de la fe, tu confianza absoluta en Dios que bloquea todos los dardos de fuego del maligno, todas sus acusaciones, todas sus tentaciones, todos sus ataques, el yelmo de la salvación, la seguridad de que eres hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesús, y nadie te puede arrebatar de su mano. La espada del Espíritu, la palabra de Dios viva y eficaz en tu boca, que derrota al enemigo como Jesús lo derrotó en el desierto diciendo, escrito está. Y finalmente, oración constante en el Espíritu Santo, comunicación permanente con tu Padre Celestial. Esta es la armadura que derrota al enemigo, esta es la protección que necesitas, y todo esto es espiritual. Todo esto opera en el reino del Espíritu a través de tu fe y tu obediencia, no a través de manipulación de elementos físicos. Jesús no necesitó sal y orina para vencer al diablo en el desierto, usó la palabra de Dios. Los apóstoles no usaron rituales mágicos para echar fuera demonios, usaron el nombre de Jesús con autoridad. Los mártires de la iglesia primitiva no se protegieron con amuletos. Se protegieron con su fe inquebrantable
que los llevó hasta la muerte física, pero los preservó para la vida eterna. Y aquí está algo que muchos no entienden. La verdadera protección espiritual a veces incluye sufrimiento temporal para ganancia eterna. En 1 de Pedro 4, 12 y 13 se nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La promesa de Dios no es que nunca enfrentarás dificultades. La promesa es que Él estará contigo en medio de las dificultades y te llevará victorioso al otro lado. Por eso esos rituales son engañosos, porque prometen una protección mágica donde nada malo te tocará, pero esa no es la promesa bíblica. La promesa bíblica es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. No dice que no habrá valle de sombra de muerte, dice que cuando estés en él, Dios estará contigo. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo profundo. Cuando tú practicas estos rituales, cuando buscas protección en elementos físicos en lugar de buscarla en Dios, lo que estás revelando es una falta de fe. Estás diciendo con tus acciones: la protección de Dios no es suficiente, necesito algo más. Y eso es insultar a Dios. Eso es desconfiar del poder de Cristo. Eso es dudar de la eficacia de su sangre derramada en la cruz. La sangre de Jesús, hermano, la sangre de Jesús es la protección más poderosa que existe en todo el universo. Apocalipsis 12:11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús tiene poder para vencer a Satanás, para limpiar de todo pecado, según 1 de Juan 1:7, para darte acceso al Padre, según Hebreos 10:19, y para protegerte de toda potestad del infierno. No necesitas agregar nada a la sangre de Cristo, no necesitas complementarla con rituales humanos, ella es perfecta, completa y suficiente. Ahora, quiero darte algunos pasos prácticos, porque no basta con decirte lo que está mal, necesitas saber cómo hacer lo correcto. Si has practicado estos rituales, si tienes en tu casa elementos que has usado para protección espiritual que no son bíblicos, el primer paso es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino, reconocer delante de Dios que te has desviado de su camino, que has buscado protección en lugares equivocados y pedirle perdón. 1 de Juan 1:9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no está enojado contigo, está esperando con brazos abiertos para restaurarte. El segundo paso es renunciar. Renunciar específicamente a toda práctica de ocultismo, brujería o superstición que hayas practicado. Pronuncia con tu boca: en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo ritual de protección que no venga de la palabra de Dios. Renuncio a toda práctica de hechicería. Renuncio a toda mezcla espiritual y declaro que mi protección viene solamente del Señor. El poder está en tu confesión de fe, en lo que declaras con tu boca respaldado por fe en tu corazón, como dice Romanos 10, 9 y 10. El tercer paso es limpieza física. Si tienes en tu casa elementos que has usado en rituales, destrúyelos. No los regales porque estarías pasando maldición a otra persona, destrúyelos. Quémalos si es posible, tíralos a la basura, sácalos de tu casa completamente. En Hechos 19, 18 y 19 vemos cómo los creyentes de Éfeso, cuando verdaderamente se convirtieron, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Tu casa debe ser un templo del Espíritu Santo. No puede haber objetos de prácticas oscuras conviviendo con la presencia de Dios. El cuarto paso es reemplazar. No basta con quitar lo malo, debes llenarte de lo bueno.
Empieza una vida de oración disciplinada, no ritual mecánico, sino comunicación genuina con tu Padre. Lee la palabra de Dios diariamente, medita en ella día y noche, como dice Josué 1:8. Congrégate con creyentes sólidos en una iglesia que enseñe la verdad bíblica sin mezclas. Desarrolla tu relación personal con Jesús, porque la mejor protección contra el engaño es conocer la verdad. Y Jesús es la verdad, según Juan 14:6. El quinto paso es autoridad. Aprende a usar la autoridad que Cristo te ha dado. En Lucas 10:19 Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No necesitas rituales porque tienes autoridad directa sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo ataque, no busques sal y orina. Declara: El Señor te reprenda, Satanás, como hizo el arcángel Miguel en Judas 9. Usa el nombre de Jesús con fe y autoridad, porque Filipenses 2:9 y 10 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo demonio, toda potestad del infierno debe doblarse ante el nombre de Jesús, pronunciado con fe por un Hijo de Dios que camina en santidad. Y aquí está la clave, hermano, hermana: caminar en santidad. La protección de Dios opera en plenitud cuando tu vida está alineada con su voluntad. El pecado abre brechas, la desobediencia crea vulnerabilidad espiritual. Efesios 4:26 y 27 nos advierte: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dar lugar al diablo no es solo cuestión de rituales, es cuestión de pecados sin confesar, de ofensas sin perdonar, de áreas de tu vida que no has entregado a Cristo. Si guardas amargura, si vives en fornicación, si practicas la mentira, si no diezmas con fidelidad abriendo la ventana de Malaquías 3 para que Dios reprenda al devorador, si no honras a tus padres, estás creando vulnerabilidades espirituales que ningún ritual puede cerrar, pero que la obediencia a Dios cierra instantáneamente. También quiero advertirte sobre algo. El enemigo no se va a quedar tranquilo cuando decidas abandonar estas prácticas y vivir en pureza bíblica. Puede haber resistencia espiritual, puede haber ataques intensificados por un tiempo, porque estás cerrando puertas que Él ha usado para acceder a tu vida. Pero no temas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, según 1 de Juan 4:4. La victoria ya es tuya en Cristo Jesús. Solo necesitas mantenerte firme, perseverar en la fe, no retroceder a las prácticas antiguas cuando sientas presión espiritual. En esos momentos es cuando más debes orar, más debes leer la palabra, más debes declarar la sangre de Cristo sobre tu vida, tu familia, tu casa. La oración de protección no es un conjuro mágico, es comunicación con el Padre que te ama. Puedes orar algo así: Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, reconociendo que solo tú eres mi protector, mi escudo, mi torre fuerte. Cubro mi vida y mi familia con la sangre de Jesucristo. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará, según Isaías 54:17. Echo fuera todo espíritu de temor, porque no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, según 2 de Timoteo 1:7. Envío ángeles de Dios a rodear mi casa y a mi familia, según Salmo 34:7. Declaro que el enemigo no tiene autoridad sobre mi vida porque he sido comprado por precio, la preciosa sangre de Cristo. Cierro toda puerta espiritual que haya abierto por ignorancia, por pecado o por prácticas incorrectas, y la sello con la sangre de Jesús. Abro mi corazón completamente a tu Espíritu Santo,
Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, enséñame a caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es oración con autoridad, esta es comunión con Dios, no es ritual mecánico. Y la diferencia está en tu corazón, en tu fe genuina, en tu dependencia total de Dios y no de fórmulas. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, según Juan 4, 23 y 24. No busca gente que practique rituales religiosos vacíos. Quiero compartirte un ejemplo práctico de cómo opera la protección de Dios en la vida real. Imagina que estás enfrentando ataques espirituales en tu hogar, peleas constantes, opresión, miedos nocturnos. La respuesta carnal sería buscar algún ritual para limpiar la casa. La respuesta bíblica es completamente diferente. Primero, examina si hay pecado en tu hogar que necesita ser confesado y abandonado. Segundo, identifica si hay objetos en tu casa que no glorifican a Dios, materiales pornográficos, ídolos, objetos de otras religiones, música que exalta lo demoníaco, y sácalos. Tercero, toma autoridad sobre tu hogar como sacerdote de tu familia si eres hombre, o como mujer de oración si eres mujer, y declara que tu casa es consagrada al Señor. Cuarto, establece una vida de adoración y oración en tu hogar, que la presencia de Dios llene cada espacio. La presencia de Dios expulsa la oscuridad. Donde está la luz, no puede permanecer la tiniebla. Y esto aplica no solo para tu casa, sino para tu vida personal. Si sientes opresión espiritual, depresión que no tiene causa médica, pensamientos suicidas, adicciones que no puedes romper, la respuesta no es buscar un ritual de limpieza, la respuesta es buscar liberación genuina a través de Cristo. Jesús vino para dar libertad a los cautivos según Lucas 4:18, y esa libertad no viene a través de rituales externos, sino a través de encuentro genuino con Él. Marcos 16:17 promete: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. La liberación opera a través del nombre de Jesús invocado con fe por creyentes que caminan en autoridad espiritual. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo fundamental. Dios no quiere que vivas con miedo al enemigo, quiere que vivas en victoria sobre el enemigo. El miedo es una de las armas más efectivas del diablo porque el miedo te paraliza, el miedo te hace buscar soluciones desesperadas, el miedo te lleva a prácticas incorrectas. Pero 2 de Timoteo 1:7 ya lo dijo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Romanos 8:31 declara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en versículo 37 y 38 y 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios cuando estás en Cristo. Entonces, ¿por qué temerle al enemigo? ¿Por qué buscar protección adicional cuando ya tienes la protección perfecta en Cristo? Déjame decirte algo más. Tu protección espiritual también está conectada con tu testimonio. Cuando vives una vida que glorifica a Dios delante de los hombres, cuando tu luz resplandece de tal manera que otros vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos, según Mateo 5:16, eres un testigo poderoso del Evangelio y Dios te protege para que puedas cumplir tu propósito. Pero cuando mezclas tu fe con prácticas oscuras, dañas tu testimonio, confundes a otros creyentes débiles y abres tu vida a ataques del enemigo. Primera de Pedro 3:15 y 16 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tu conducta pura en Cristo es tu mejor defensa contra los ataques del enemigo. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasará cuando dejes de depender de rituales y empieces a depender completamente de Dios? Tu fe va a crecer, tu relación con Dios va a profundizarse, vas a experimentar su presencia de maneras que nunca experimentaste mientras dependías de elementos externos. Porque los rituales mantienen tu fe en el nivel externo, en lo visible, en lo tangible, pero Dios quiere llevarte a una fe que opera en lo invisible, que confía en su palabra aunque no veas la manifestación inmediata. Hebreos 11:1 define la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tu fe está puesta en Dios y no en rituales, desarrollas una confianza inquebrantable que puede resistir cualquier tormenta. Y vas a tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses 4:7, porque ya no estarás preguntándote si hiciste el ritual correctamente, si usaste la cantidad correcta de sal, si pronunciaste las palabras correctas. Vas a descansar en el hecho de que tu Padre Celestial te cuida, que su ojo está sobre ti, que sus ángeles acampan alrededor de ti, no porque hayas realizado una fórmula mágica, sino simplemente porque eres su Hijo amado, comprado por la sangre de Cristo, y Él es fiel a sus promesas. Esa paz, esa seguridad que viene de una relación genuina con Dios, eso no lo puede dar ningún ritual humano. También quiero advertirte sobre maestros falsos que promueven estas prácticas. La Biblia nos advierte en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hay predicadores, hay ministros, hay personas que se dicen cristianas, pero que están promoviendo sincretismo religioso, mezclando evangelio con brujería, enseñando que necesitas hacer ciertos rituales para ser bendecido o protegido. Hermano, hermana, huye de estas enseñanzas. Primera de Juan 4:1 nos manda: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueba toda enseñanza con la palabra de Dios, y si no está en la Biblia, no la recibas por más ungido que parezca el predicador. La verdadera unción del Espíritu Santo siempre te llevará más cerca de Cristo y de su palabra, nunca te llevará a prácticas que Dios condena. Primera de Juan 2:27 nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo dentro de ti te dará discernimiento, te hará sentir inquietud cuando algo no es de Dios. Escucha esa voz interna que te alerta cuando alguien te enseña prácticas que no están en la Escritura. Y finalmente, hermano, hermana, quiero que entiendas que tu mayor protección es tu relación de amor con Dios. El Salmo 91 que mencioné antes dice en el versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor. Tu amor por Dios, tu devoción genuina, tu deseo de agradarle en todo, eso activa su protección sobre tu vida. No es cuestión de merecer su protección, porque ninguno la merecemos, es cuestión de reciprocidad en el amor. Dios te amó primero, según Primera de Juan 4:19, y cuando tú respondes a ese amor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, según Lucas 10:27,
entras en una dimensión de relación con Él, donde su cuidado sobre ti es perfecto. Y en ese lugar de intimidad con Dios, en ese lugar secreto del Altísimo que menciona el Salmo 91, ahí es donde encuentras refugio verdadero. Ahí es donde el enemigo no puede tocarte porque estás escondido en Cristo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tu vida está escondida con Cristo en Dios, ¿qué arma del infierno puede alcanzarte? Ninguna. Porque para llegar a ti, el enemigo tendría que pasar primero por Jesús, y Jesús ya lo venció en la cruz, ya lo despojó de toda autoridad, según Colosenses 2:15. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Vas a seguir buscando protección en rituales humanos, en prácticas que Dios condena, en mezclas espirituales que te debilitan? ¿O vas a tomar la decisión de confiar completamente en Dios, de depender totalmente de Cristo, de caminar en la autoridad que ya te ha sido dada? Esta es tu oportunidad de ser libre. Esta es tu oportunidad de romper con prácticas que han estado en tu familia por generaciones, de ser el que dice basta, en mi casa y en mi vida solo se servirá al Señor, como declaró Josué en el capítulo 24, versículo 15. No es un camino fácil, porque vas a tener que nadar contra la corriente de tu cultura, contra la tradición de tu familia, tal vez contra la enseñanza de personas que respetas. Pero Mateo 7, 13 y 14 nos advierte, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino de la verdad a veces es solitario, pero siempre vale la pena, porque te lleva a vida abundante, te lleva a libertad genuina, te lleva a la presencia de Dios sin obstáculos. Quiero que en este momento, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, hagas una decisión. No mañana, no la próxima semana, ahora mismo. Decide que vas a abandonar toda práctica que no esté fundamentada en la palabra de Dios. Decide que tu protección vendrá solamente del Señor. Decide que vas a vestirte cada día con la armadura de Dios, que vas a caminar en santidad, que vas a desarrollar una vida de oración y de palabra que te hará invencible contra los ataques del enemigo. Y después de tomar esa decisión, actúa. Hoy mismo, cuando termines de escuchar este mensaje, busca esos objetos que has usado en rituales y destrúyelos. Hoy mismo, arrodíllate delante de Dios y confiesa cualquier práctica incorrecta, pide perdón y recibe su limpieza. Hoy mismo, empieza a leer tu Biblia con hambre de conocer la verdad que te hará libre. Y declara esto sobre tu vida. Desde hoy, mi protección viene del Señor. No necesito rituales, no necesito elementos físicos, no necesito mezclas espirituales. Tengo la sangre de Jesucristo, tengo el nombre sobre todo nombre, tengo la armadura de Dios, tengo la promesa de su palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Camino en autoridad espiritual, porque soy hijo del Dios Altísimo. El enemigo no tiene poder sobre mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mis pies están sobre la roca, sobre Cristo la roca eterna, y ninguna tormenta me moverá. Soy libre en Cristo, soy victorioso en Cristo, soy protegido por Cristo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde, te proteja con su poder infinito, te llene de su Espíritu Santo, te revele más y más su verdad y te mantenga firme en la fe hasta el día de su venida. No necesitas nada más que a Él, solo a Él, siempre a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.